Bueno, chicos, recibimos con un placer enorme al doctor Colimari. ¿Cómo estamos, Alessandro? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo se ve allí, cómo están en Taiwán ahora la gente que se palpa en el ambiente con el tema de la posible invasión china? A ver. Bueno, aquí no se ve tanto, pues, hombre, hay cierta, en los medios de comunicación hay cierta información sobre el tema, depende de los medios de comunicación también, pero desde dentro no se ve tan alarmista como se pueda ver desde fuera la situación. Ten en cuenta que también, pues, los medios de comunicación a veces exageran también un poco las noticias y, hombre, pues, posibilidad de invasión, pues eso está muy lejano, ¿no? Pero sí que ha habido una escalada en la tensión en los últimos años en el tema, eso sí que se ha producido, sobre todo desde que hubo el cambio de gobierno pues desde 2020, dejó de gobernar el Kuomintang y entró el otro partido, el Misintang, que es una especie de Ciudadanos, como aquí, como en España era Ciudadanos antiguamente, y este partido es más nacionalista, es más pro Estados Unidos, es muy antichino. Y entonces, pues desde que está este gobierno, en el 2020 ya digo, pues sí que se ha incrementado la tensión en comparación con lo que había antes con el gobierno del Kuomintang, que era ya bastante pro-chino. Sí, ¿no? El Kuomintang es, Pero, es pero bastante sí, pro-chino. Defiende el aproximamiento a China e incluso al PCCH, ¿no? bueno, el Kuomintang ha sufrido una evolución muy curiosa. El Kuomintang es el antiguo partido nacionalista, el que se Chiang Kai-shek. enfrentó al Partido Comunista Chino en la Guerra Civil. Es el partido de Chiang Kai-shek. Mm. Entonces eran nacionalistas, era el franco Sí. chino, vamos, que lo que pasa es que en China perdieron la guerra y entonces se tuvieron que refugiar en la isla de Taiwán y ahí pues fueron sobreviviendo. Entonces, en principio eran anticomunistas acérrimos y anti-China completamente. Lo que pasa que lo que son las cosas y lo que son los negocios, claro, con el tiempo, la globalización, etcétera, pues las empresas de Taiwán empezaron a invertir en China, empezaron a ganar mucho dinero, abrieron los talleres allí. Entonces las más grandes empresas de Taiwán pues tienen negocios muy importantes en China. Entonces les interesa llevarse bien con China. Y el Kuomintang, que bien se ha convertido pues, en una especie del PP, como lo que es el Partido Popular en España, es el partido de las grandes empresas, de los grandes intereses económicos, pues claro, entonces defiende estos intereses de estas grandes empresas. Entonces, por interés económico se ha vuelto pro-chino, claro, les interesa llevarse bien con China y tener buenas relaciones porque ganan mucho dinero con los negocios que tienen en China. Entonces es un interés que les conviene. Sin embargo, el otro partido, el que está gobernando ahora, que ya te digo que es una especie de Ciudadanos, es una especie de partido de pequeños empresarios, que esos les viene peor la relación con China, porque estos pequeños empresarios tienen que competir con todos los productos que vienen de China. Entonces eso les ha perjudicado mucho, toda la llegada de las importaciones chinas les ha perjudicado un montón, porque claro, tienen que competir con esos productos más baratos, etcétera. Y entonces, claro, a ellos les interesa poner algún tipo de control o de aduana para que esos productos no invadan el mercado y no les saquen fuera de sus beneficios. Entonces, claro, este partido pues se apoya en eso, una pequeña burguesía, pequeños empresarios que son los que les apoyan y sobre todo utilizan como bandera pues para juntar más gente pues el sentimiento nacionalista. Entonces el sentimiento nacionalista pues lo agitan con la cuestión anti-China y es lo que les funciona a este partido y a este gobierno. Entonces a ellos les interesa que haya tensión con China porque eso les proporciona votos a este gobierno. Entonces les viene muy bien exacerbar las tensiones con China y provocar la situación. Y luego, pues a Estados Unidos también le viene muy bien, porque Estados Unidos lo que quiere es aislar a China, crear, pues eso, dejar a China aislada, quitarle posibles socios, entonces le vendría muy bien que las empresas de Taiwán, que los intereses económicos de Taiwán se rompiesen con China, entonces también están interesados en provocar esa tensión, ¿no? Entonces ahí se juntan, yo creo, los intereses de esta pequeña burguesía taiwanesa con este partido que está en el gobierno, los intereses de Estados Unidos, hacen una pinza ahí y entonces, claro, ellos tienen mucha influencia sobre medios de comunicación y, bueno, la presión diplomática que metan, etcétera, pues claro, eso crea las tensiones con China y eso hace que se provoque esa situación y
claro, China China ha tampoco piensa hecho ceder varias ni una operaciones pulgada. militares, ¿no? O sea, ha estado respondiendo un poco también a esa tensión con, pues, acercar vehículos militares, operaciones también. ¿Eso allí se siente como Sí, algo de miedo o de invasión real en Taiwán? O sea, bueno, en realidad las incursiones que hacen el ejército chino no son sobre la isla, son sobre el mar, sobre el Pacífico. claro. Y están a lo mejor, esas incursiones pasan a 500 kilómetros de la isla, o sea que estamos hablando de Vale, una distancia importante. Lo que pasa, lo que ocurre es que sí invaden, digamos, lo que Taiwán considera su territorio, su demarcación marítima y su zona nacional, que China no reconoce. Porque claro. Taiwán, ya digo, como comentábamos antes, es donde el Kuomintang, donde Chiang Kai-shek se refugia después de perder la guerra. Pero era un territorio de China, ¿no? Y digamos que se hacen fuertes ahí y resisten. Pero para China, aunque sea un territorio rebelde en el cual hay un gobierno rebelde donde Chiang Kai-shek se atrincheró, pero China lo sigue considerando como territorio parte de China, ¿no? Entonces, él no reconoce las aguas territoriales de Taiwán ni el espacio aéreo en ese sentido. Entonces, esas incursiones se producen en esas aguas territoriales que están en disputa entre los dos países, ¿no? Entonces ahí es donde se producen esas incursiones que hace el ejército chino, pues como una demostración de que ellos no reconocen esa soberanía nacional que dice tener Taiwán, ¿no? Entonces ahí es donde viene el problema. Y luego la cuestión es que también, pues, la franja de mar que separa las dos, la costa china y lo que es la isla de Taiwán, que es el estrecho de Formosa, pues claro, ahí es un estrecho de unos cientos de kilómetros, muy poco, y claro, ahí cada uno, Taiwán intenta afirmar sus aguas territoriales, ¿no? Afirmando su soberanía y el derecho que tiene, pero China no reconoce eso, ¿no? Entonces, pues también las embarcaciones chinas pues pasan por ahí. Y ahora también pues lo está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está mandando buques de guerra y está Sí. desfilando también por el estrecho. Con lo cual, para China es una incursión dentro de sus aguas territoriales, porque para China el estrecho son sus aguas territoriales porque no reconoce la soberanía de Taiwán. Entonces, Estamos hablando de que desde el en punto de vista verdad chino, Estados Unidos no se queda corto tampoco en provocaciones. Y no, claro, no, lo que no. llega aquí es noticias de China va a invadir Taiwán, China va a invadir Taiwán, pero obviamente les viene muy bien en esta coyuntura decir esto para también que lo de la guerra en Ucrania siga en un segundo plano, ¿no? Entiendo. Sí, no, no, pero China, lo que quiere, perdón, Estados Unidos aquí tiene, en la zona esta, tiene desplegada la flota más importante que tiene Estados Unidos militar, la tiene desplegada aquí, la más importante, la que tiene el portaaviones, el Reagan este, que es el más moderno que tienen, que es un monstruo gigantesco. Esa flota, que es la más fuerte que tiene Estados Unidos, está aquí. Ah, Y estupendo. está desfilando o por el estrecho de Taiwán, o también van hacia los islotes de Paracelso. Son unos islotes que también están en disputa en el mar de China, que ahí ya entran más países en juego. Ya no solamente es China y Taiwán, sino que ahí también está Filipinas, está Vietnam, en fin, son una serie de países. Los países que son ribereños del mar de China se están disputando ahí las aguas territoriales en torno a unos islotes que hay ahí, que China reivindica como propios y que tiene allí instaladas bases, etcétera, y que reclama las aguas territoriales en torno a esos islotes. Uno de Y los Estados Unidos está desfilando también por esas aguas territoriales con sus buques, lo cual también, pues claro, para China es una invasión de sus aguas. Uno de los motivos que se están esgrimiendo por los que China quiere invadir en Taiwán, aparte de la recuperación histórica, el abrirse al mar porque tiene ciertas limitaciones por las cadenas de islas, etcétera, es el tema de los chips, ¿no? O sea, y que China tiene dependencia de los chips que se fabrican precisamente en Taiwán y que las empresas punteras producen allí y que China le gustaría que produjeran o sea, en su territorio, ¿no? Bueno, ahora mismo muchas de esas fábricas están en China, las tienen las empresas taiwanesas, pero las fábricas están en China. Entonces yo creo que seguramente China tiene la tecnología y podría en algún momento ponerse a fabricar eso. Yo no creo que eso sea tan importante, sino más importante yo creo que es la cuestión que comentabas de la salida al mar. O sea, ahí
entre lo que es Taiwán y los islotes estos, toda esa zona forma como una especie de barrera que en caso de un conflicto, bloquear a China la salida al mar puede ser muy fácil, o sea, utilizando como base, como un portaaviones, la isla de Taiwán y algún otro Filipinas, Japón, con esos tres islas, China queda bloqueada su salida al mar completamente. Entonces, todos los abastecimientos que pudiera recibir en un conflicto por mar, dejaría de recibirlos. De ahí el interés de China también de abrir la ruta de la seda a través de Asia, por una ruta por tierra. Entonces eso le da posibilidades, pero si no funcionase esa ruta terrestre, bloquear marítimamente a China, por ejemplo, para un enemigo como Estados Unidos que quisiera bloquearle en un conflicto, sería muy fácil, utilizando Japón, Vietnam, Filipinas y Taiwán. China ya no tendría al mar todos los recursos que llegan a China, por ejemplo, de recursos energéticos, etcétera, dejarían de entrar. Entonces, eso es un problema muy importante para una potencia, claro, quedaría completamente bloqueada. Entonces, lo que está intentando hacer China para salvar esa situación es pues romper ese bloqueo por mar, abrirse en el mar de China, tener esos islotes para poder tener esa salida, claro, en un futuro poder controlar Taiwán. Y luego también la ruta terrestre que está abriendo con la ruta de la seda, toda esa ruta terrestre que está abriendo, pues también para poder tener esa salida, pero si no quedaría bloqueada completamente. Pau, se te ha jodido la luz. Sobre la supuesta invasión, yo veo que es bastante complicado que se produzca. Creo que uno de los motivos es precisamente que ellos, la ofensiva, es decir, el desarrollo de China es económico, no es militar a la hora de expandirse. Por lo menos hasta ahora lo ha sido. Y claro, si ellos inician un conflicto con Taiwán, estamos hablando de que la nueva ruta de la seda, por ejemplo, la perderían. Y otras cuestiones que ellos necesitan para su desarrollo. Porque yo creo que todo el mundo es consciente de que si China quiere, China tiene la capacidad de invadir en poco tiempo Taiwán. De hecho, estaban haciendo planes para ocuparla en 24 horas en las pruebas que hacían. ¿Tú hasta qué punto crees que la invasión es improbable? ¿Y cuál crees que son los motivos o el motivo principal por el que no se va a producir esa invasión? No, yo creo que en el corto plazo es impensable, por lo menos para China no le interesa nada de eso. Como tú dices, la expansión china es pacífica y es comercial y la estrategia suya es ir ganando por el comercio a los países. Y la estrategia militar la tienen descartada. O sea, la posibilidad de un conflicto militar con Taiwán sería muy improbable. Sería en el caso ya de que hubiese una provocación muy fuerte y que tendría que estar Estados Unidos detrás. No sé, que pusieran dispositivo de armas nucleares ahí en Taiwán apuntando a China o una cuestión así muy grave. Pero en principio yo creo que está completamente descartado la posibilidad de un conflicto. Para China seguramente invadiría, como dices también, Taiwán más o menos en un periodo corto de tiempo, pero luego mantener, bueno, la invasión sería muy costosa también, por otro lado, militarmente no sería fácil, y luego mantener el control tampoco sería sencillo, o sea que, vamos, los costes serían inmensos. Y bueno, la expansión china es que no se está haciendo en ningún momento por parte militar, como tú dices, o sea, es que China lleva ausente de conflictos militares mucho tiempo, su ejército todavía no está actualizado, es un ejército que estaba muy anticuado, que están modernizando ahora, pero que todavía no está a punto, no puede competir con el ejército de Estados Unidos o otros ejércitos, ¿no? Entonces yo creo que es impensable en la hoja de ruta de China organizar un conflicto, además en sus puertas, es impensable. No ganaría nada con ello y sí podría perder mucho. A nivel político, o sea, desde el desconocimiento, o sea, el partido que está ahora está bien cimentado, es decir, hay posibilidad de que haya un cambio, aunque sea a medio plazo y que vuelva el Kuomintang. O sea, ¿cómo está allí políticamente Taiwán? Bueno, las elecciones quedan todavía un par de años, son en 2024, o sea que están como a la mitad del mandato. Y bueno, más o menos se mantiene bien este gobierno, se está manteniendo bien, por lo menos en las elecciones locales que está viendo, locales y regionales, están saliendo bien parados. El Kuomintang se está renovando, han sacado a toda la vieja guardia, a todos los viejos los han sacado y están metiendo caras nuevas, gente muy joven, el nuevo líder es muy joven
Sí. Pero están un poco ajustándose todavía. Están un poco, yo creo, debe haber todavía tensiones dentro del partido, porque debe estar la vieja guardia, que algunos se deben de resistir a irse, y están llegando los nuevos, y entonces todavía están un poco, yo creo, descabezados. Y el partido de la presidenta pues se está manteniendo bien, o sea, les está funcionando bien la estrategia con el discurso nacionalista. Y bueno, también ha venido lo de la pandemia, más o menos han salido bien parados, ha habido una buena gestión porque casi no ha golpeado la pandemia. La economía en un principio estuvo golpeada pues cuando entró este gobierno rompió muchos acuerdos comerciales con China, los rompió, y eso golpeó en algunos sectores, sobre todo el turismo, pero luego eso quedó un poco opacado con lo de la pandemia. Y bueno, pues más o menos el gobierno goza todavía de su popularidad, o sea, algo se ha desgastado, pero no mucho, no te creas que mucho, o sea, que podría renovar un mandato. O sea, que tú ves que si hay un cambio es a medio plazo, no a corto, ¿no? Sí, en estas elecciones de 2024 yo creo que van a estar muy ajustadas, a no ser que haya cambios muy, muy graves en estos 2 años que quedan. Lo que tiene la pinta es que, hombre, es posible que, claro, el desgaste que tenga en el gobierno pues seguirá produciendo en estos años, y ya te digo, a no ser que ocurra una cosa muy grave, yo creo que van a llegar a esas elecciones con bastante apoyo todavía. Y es de pensar que el Kuomintang pues irá recuperándose, ¿no? Estos 2 años lo irán aprovechando para ir fortaleciendo la imagen de estos nuevos líderes que están sacando, y bueno, va a ser unas elecciones más igualadas, pero va a estar muy discutido la cuestión. No está claro quién pueda ganar esas elecciones todavía. Yo tengo una pregunta, Alessandro, sobre creo que se llama China Una, que es un supuesto pacto en el que Taiwán y China en los 90 dijeron que iban a acabar unificándose, y la propia China dice que eso va a ocurrir antes del 2045, creo que es. O sea, ¿tú crees que para entonces sí que habrán cumplido con ese objetivo de absorción, digamos, o de recuperación, o como se quiera ver a nivel histórico? Pues depende mucho de quién esté en el gobierno en Taiwán, yo creo, ya te digo, porque si está este gobierno que está actual, yo no creo que vaya a aceptar ningún tipo de asociación con China. Ese era el plan que tenía el Kuomintang, efectivamente, que era a largo plazo una especie de asociación, y que si hubiera seguido el Kuomintang yo creo que sí era posible. Pero con este gobierno y con este partido lo veo impensable. Además tienen un alineamiento completamente con Estados Unidos, y a Estados Unidos les va a apoyar en todo lo que sea mantener una relación difícil con China, y nada de asociación. O sea que va a ser algo que dependa claramente de quién esté en el gobierno en Taiwán. Vale, y en relación Algo parecido al a lo que pacto, ocurre también en Corea del Sur. claro. ¿Tú crees que Estados Unidos, Sí. porque, claro, Biden dijo hace nada que conforme hay un intento de asimilación forzosa, Estados Unidos mete la mano ahí? Pero al principio dijeron que iban a tomar más medidas que con Ucrania, pero yo creo que ya se ha demostrado que muchas medidas no van a tomar. Militarmente no pueden hacer eso, no pueden meterse en un país Es así, Tercera ¿no? Guerra Mundial. Sí, ¿no? No. Sí, Estados Unidos haría algo parecido con lo de Ucrania, pues te Indirecto, achucharía ¿no? para que vayas tú a que te partan la cara, y ellos se quedarían por detrás. Y quería preguntar con respecto a esto, si se diera, pues, en una situación que yo la veo complicada, pero si se diera un proceso, si los chinos fueran capaces de forzar un proceso similar, entre comillas, porque no es devolver, sino es simplemente asimilar, parecido al de Hong Kong, ¿tú crees que harían lo de un país, dos sistemas? En el sentido... Claro, porque, a ver, el sistema para mí es el capitalista igual, pero la cuestión es que en Hong Kong, por ejemplo, hay más libertades democráticas que en el resto de China. ¿Tú crees que en Taiwán sería algo similar? Sí, pero es un poco farsa, porque eso de un país, dos sistemas, ¿qué sistema es? Bueno, sobre todo es como que hacen un mini paraíso para la propiedad privada, ¿no? Un No, sería poco, en plan de que tienen como más libertades en determinados ámbitos, pero el sí. sistema es el que es. Se vive peor que en China. Bueno, sí, en Hong Kong. En Pekín también son también un poco zona especial. Ahí una casa te puede valer 1 millón de pavos. Que dicen que se vive peor en Hong Kong que en China.
En Hong Kong hay muchos más pobres. En ¿Sí? plan, se radicaliza mucho la curva y se polariza mucho entre ricos y pobres. Oye, has ido a hablar de Biden y se ha ido la Se ha ido, conexión. ¿eh? Es Está que, Hunter Biden ahí cortando conexiones. Obviamente, nos están vigilando, tío. Bueno, Alexandro, también querías hablar, que me dijo Pau, lo digo por si quieres cambiar un poco de tercio. Querías hablar de la cumbre de la OTAN, ¿verdad? sí, no sé si lo habéis tratado, pero No, No, aquí no. no, 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 o sea nos hemos que. reservado. Sí. pues sí, ¿no? Pues estuvo el evento importante como yo creo que Estados Unidos está tocando a rebato y está llamando a filas a todos sus aliados y lo de la OTAN pues fue una de estas llamadas a filas, ¿no? Con todos los europeos y bueno, algunos de fuera de Europa, como estaba Corea del Sur que trajeron y los australianos y todo esto, ¿no? Y es pues un poco la nueva estrategia, yo creo que está forjando este gobierno de Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Biden, que yo creo que están intentando revitalizar una especie de guerra fría, intentando aislar a estas potencias revoltosas, sobre todo pues a China, a Rusia y bueno, en menor medida a India, a Pakistán también se les pone revoltosos a veces, a Sudáfrica y bueno, algunos países hay que se les ponen revoltosos, pero principalmente a China y a Rusia. Y yo creo que pues lo que están intentando hacer para contrarrestar la competencia que les están haciendo estos países, ¿no? Pues sobre todo China en lo económico Mm, y bueno, oh, Rusia vale. es intentar crear una nueva guerra fría, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo que tienen un poco es crear esta situación de una falsa inseguridad, ¿no? Como están creando con la guerra de Ucrania, con Rusia, el enemigo mundial, y China, ¿no? Creando como expectativas de, pues eso, de que China se quiere comer el mundo y que va a invadir Taiwán y luego va a seguir por India y luego a continuación con no sé qué. Y Rusia va a hacer lo mismo en Europa Oriental y se va a comer Europa Occidental, ¿no? Crear ese miedo para precisamente pues, generar esa especie de guerra fría con bloques diferentes y de esa forma pues agrupar en torno a ellos pues al resto de países, ¿no? Y si tienes a los países unidos en cuanto a seguridad, ya todo lo demás viene detrás. Es decir, si tienes alianza de seguridad militar, luego de paso hacer el comercio con esos países también, haces los tratos mercantiles, haces toda la economía gira en torno a eso también. Entonces yo creo que lo que está intentando hacer Estados Unidos es eso, reeditar una especie de guerra fría para asegurarse de que sus países aliados les van a seguir comprando los productos a ellos y no se los van a comprar a los chinos, como estaban haciendo ahora ya los países, ¿no? Que en muchos países, incluso nosotros los europeos, nuestro principal socio comercial es China. Entonces a quien más le compramos productos y uno de los países a los que más le vendemos es a China en la Unión Europea. Entonces eso es lo que quiere evitar Estados Unidos, ¿no? Entonces de ahí la cumbre de la OTAN, ¿no? Que ha declarado como enemigo público número uno a China como un país que no respeta los derechos humanos, que está dispuesto a extender las dictaduras por todo el mundo, Es que no va increíble. a respetar las democracias, etcétera. Entonces crear esa sensación para que la gente deje de comprarle los productos a China y entonces se los compremos a Estados Unidos, ¿no? Esa es un poco la intención. Y yo creo que Estados Unidos, bueno, este hombre ahora está de gira por todo el mundo, estuvo en la cumbre de la OTAN, ahora mismo está en el Golfo Pérsico, ha tocado arrebato allí a todas las monarquías estas que parece ser que sí respetan los derechos humanos y la democracia, Sí, es su deporte las nacional, monarquías sí. absolutas estas que decapitan a un niño por robar una fruta en un mercado, pues les Estupendo. está llamando como aliados y como defensores de las libertades en el mundo contra China y contra Rusia. Y también creo que ha hecho lo mismo también en el Pacífico con Australia y la Nueva Zelanda y los países, en fin, está por todas partes del mundo llamando a filas a los aliados para enfrentarse pues, a los chinos y a los rusos, que son el nuevo ogro a tener en cuenta. Y al final, pues para que les compremos los productos a Estados Unidos, ¿no? Como nos han convencido para que le compremos el gas, el Es licuado, al que doble de precio que a Rusia y empecemos a comprarle en vez de comprar las computadoras estas chinas o los teléfonos móviles chinos, empecemos a comprar los Apple y empecemos a comprar a Microsoft y a todos sus productos y vuelvan otra vez a tener el poder económico que tenían y que China les había quitado, ¿no?
Entonces, la cumbre de la OTAN en ese sentido yo creo que fue muy importante porque fue, al final, pues eso, bueno, el documento crea una situación de alarma con respecto a China espectacular, ¿no? Incluso pone a China por delante de Rusia como enemigo principal, o sea, es increíble, ¿no? Y por supuesto a Rusia, claro, también la pone verde, ¿no? Pero prácticamente llama a filas y estar preparados para el ataque. Vamos, es un documento muy fuerte. No sé si lo habéis leído, el del que sacó No. la cumbre de la OTAN, pero es un documento muy agresivo, o sea, Ostras. de estar preparados prácticamente ya para el combate, ¿no? Y bueno, por supuesto, una política militarista de incrementar los presupuestos en armamentos en todos los países, que se van a duplicar o triplicar en muchos países, ¿no? Que ya muchos ya lo anunciaron, ¿no? Como Alemania y muchos países ya anunciaron, ¿no? Y España creo que también ya lo anunció hace 2 semanas, ¿no? Que se va casi a duplicar el presupuesto para defensa, ¿no? Entonces, todo esto es una llamada a filas importante de Estados Unidos. Claro, todo este gasto en armamento también, todo eso va a la cesta de Estados Unidos, porque dentro de la OTAN solo se pueden comprar los armamentos de Estados Unidos, así Es que es que también impresionante. es un negocio redondo. Y además, lo del famoso paraguas de la OTAN sobre Ceuta y Melilla también se dejó a un lado. Ah, sí, sí, eso también fue muy gracioso. Ahí Pedro Sánchez, como de costumbre, hizo su papel, organiza una cumbre y no solamente no sacó nada en positivo, sino que yo creo un poco más y le convence para que Ceuta y Melilla se le entregue a Marruecos. Vamos, faltó eso. O sea, sí, por supuesto, sigue eso fuera de la OTAN, Marruecos como amigo distinguido de la OTAN. Y es increíble, o sea, organizas una cumbre tú en tu país y no consigues sacar nada de tu programa político, o sea, es asombroso, o sea, la ineptitud del gobierno este es algo increíble. Y sí, por supuesto, sigue fuera y ni siquiera, pues, todo el planteamiento estratégico de la OTAN se enfoca a Europa Oriental, o sea, es contra Rusia. Y entonces, en el Mediterráneo no se contempla ningún tipo de estrategia, ni de acción común, ni nada de nada. Todo está orientado a Europa Oriental y a combatir a Rusia. Es que me parece muy ridículo que ellos, porque obviamente, ¿quién ha filtrado lo de que iban a meter en el paraguas de la OTAN a Ceuta y Melilla? Obviamente el gobierno español. Claro, filtran eso y luego la propia OTAN lo desmintió ya antes y luego posteriormente pasó lo que pasó. Creo que también fue muy esperpéntico porque normalmente cuando hay este tipo de reuniones de la OTAN suele haber más disturbios, en España no los ha habido. Pero ha sido curioso que por un lado la mitad del gobierno sean los que han organizado todo esto y por el otro lado hay una parte considerable de la coalición que son los que abanderaban las movilizaciones contra la OTAN. O sea, es como que están con la OTAN y a la vez son los críticos, ¿no? De lo que se suele decir de falsa disidencia. Y creo que esa falsa disidencia lo que ha hecho es que no hay una oposición y que realmente no ha habido una confrontación real con la celebración de la OTAN. Yo estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Alexandro de que se ha disciplinado a la gente, pero quiero recalcar para mí 2 países que creo que han sido los más disciplinados. No ellos de serlo, sino que les han disciplinado. Que creo que ha sido Turquía. Que Turquía sí que ha tenido mucho tonteo con Rusia por el tema de lo que tiene en Siria y demás. Y el tema de que eso ha sido con dinero, pero a Orbán le han untado de dinero y él mismo ha terminado aceptando las sanciones, etcétera, etcétera. Y creo que eso ha sido un ejercicio de Estados Unidos de pasar el rodillo y decir, aquí mando yo. Y los demás podéis hacer X, sí, pero mando yo. Y creo que también ha pasado con Macron. Porque Macron y Alemania también, que para mí Alemania van a ser de los más perjudicados por el corte con Rusia. Y lo que han hecho es, pues, demostrar que manda a Estados Unidos y que ellos se tienen que plegar aunque les joda. Y hay que comprar el gas a un 40% más caro a Estados Unidos, a pesar de tener la capacidad de adquirirlo mucho más barato y más cerca. Sí, totalmente. Ha sido, vamos, un puñetazo encima de la mesa de Estados Unidos llamando al orden a los vasallos y todos han cerrado filas, ¿sí? Ahora veremos efectivamente cuánto tiempo van a poder mantener esas filas apretadas porque viene el avance del invierno, que ya veremos este invierno lo que va a pasar con la cuestión energética, ¿no? Porque
no se ha conseguido sustituir las importaciones de energía de Rusia, con esto que decían que sí, que Estados Unidos iba a proporcionar. Estados Unidos no tiene capacidad para proporcionar una sustitución de todo lo que llega desde Rusia. Pueden cubrir un porcentaje al doble de precio, como dice Roberto, lo estamos pagando al doble o al triple de precio que con Rusia, y luego importaciones que vengan del Golfo Pérsico, que vengan de África, de América Latina, se especulaba con lo de Venezuela, o sea, es ir poniendo parches, o sea, dependiendo de recursos energéticos muy alejados de la Unión Europea, muy poco controlables, que en cualquier situación pueden ser interrumpirse el suministro, ¿no? Entonces, es una situación a nivel geoestratégico es un desastre, ¿no? Lo lógico es tener tus abastecimientos, tus líneas de abastecimiento y de recursos lo más cerca posible y llevarte bien con el que te está proporcionando, ¿no? La estrategia de Alemania de los años 90 de buscar como socio a Rusia, porque la Unión Europea tiene industria, tiene tecnología, tiene finanzas, que eso le conviene a Rusia. Y Rusia, sin embargo, lo que tiene son recursos naturales, y también tiene algo de su industria, pero tiene sobre todo recursos naturales, entonces podía haber un intercambio ahí y había que llevarse bien entre las dos partes, ¿no? Para poder, además somos vecinos, Rusia y la Unión Europea son vecinos y les interesa llevarse bien, aunque solamente sea porque comparten espacios y una frontera inmensa, ¿no? Y era lo lógico llevarse bien. Entonces yo creo que el proyecto de los Nord Stream, los gasoductos estos que construyó Alemania con Rusia, era un buen proyecto, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, y tener esa política de acercamiento y de entendimiento. Ahora ya que está rota, que Estados Unidos llevaba 10 años intentando romper esos acuerdos, romper ese entendimiento, porque a Estados Unidos le conviene que la Unión Europea se lleve mal con Rusia, y ya lo han conseguido con este conflicto de Ucrania, pues ahora a ver dónde la Unión Europea va a sacar los recursos naturales que no tiene la Unión Europea. No tiene energía, no tiene nada, no tiene minerales. Todos esos recursos naturales que podía sacar de Rusia, ahora los va a tener que buscar repartidos por todo el planeta y dependiendo de muchos factores que no va a poder controlar. Entonces, a ver ahora lo que va a ocurrir con esta situación, pero bueno, este invierno lo veremos, a ver. Por ahora ya hemos visto el incremento de precios, el cual pues está, bueno, ya habéis visto que el euro está en caída, pero vamos, no para de caer, lleva 3 meses en caída constante. Ahora ya ha llegado al nivel del dólar, está igualado con el dólar y veremos si no sigue bajando. Ya somos como los yanquis. Ya nos toca comer mierda. Y espérate que caigamos más bajo, porque claro, nadie quiere invertir ya en Europa. Los inversores internacionales a Europa lo ven ya como un escenario de guerra prácticamente. Es una Desde situación... aquí, un aplauso a Estados Unidos por hacernos el gran favor de la guerra. O sea, es que es increíble. Y ahora hay gente justificándolo. Es que están destruyendo incluso los capitalistas que pierden, como saben que su socio Estados Unidos está ahí, son capaces de arrodillarse igual, tío. Nadie va a decir nada. O sea, es que no lo dice nadie. Yo, Pau, quiero decir 2 cosas de lo que está diciendo Alexandro. La primera es que a nivel geoestratégico, los únicos que nos podían dar el gas más barato y con los que podíamos tener más mano para no depender de tanto de Rusia era Argelia, y precisamente la política que ha tenido Pedro Sánchez respecto a Marruecos, el Sáhara y demás, pues ha pasado lo que ha pasado y estamos en la peor situación posible con ellos, de que quieren romper las cosas, y si no lo han roto más es por los acuerdos que tiene con la Unión Europea Argelia, si no se hubiera roto más. Argelia es prorruso además, mientras Pedro Sánchez se dedica a irse allí de viaje en plan película con Zelensky. Y luego, otra cuestión, están amenazando a Rusia y diciendo que se van a desconectar en 2020 y no sé cuántos de todo, están buscando opciones para desvincularse totalmente de Rusia. Y si Rusia llega un momento en que se harta y dice que os vais a desconectar, no os preocupéis, os vais a desconectar ahora. ¿Qué pasaría? Habría un colapso. Sí, ahí, bueno, de hecho ya está habiendo algunos cortes intermitentes en el suministro, porque el Nord Stream 1, que es el que sigue funcionando, el gasoducto que sigue funcionando, Rusia lo está interrumpiendo momentáneamente. Hay algunos cortes, dicen que por mantenimiento, pero puede que sea también por apretar las clavijas. Entonces, efectivamente, si se corta eso, veremos, a ver, porque la sustitución, la famosa sustitución de importaciones de la que hablaban que iban a conseguir, no se ha conseguido ni de lejos. Entonces, si ese suministro se corta,
este invierno va a ser muy divertido porque yo creo que vamos a, o una de dos, o salimos al bosque a recoger leña para encender la calefacción y poner a funcionar los coches, o no sé cómo vamos a tener funcionando la industria y todo lo que necesita la energía, porque sin energía no funciona la economía de un país, que se paraliza completamente. O sea, Están volviendo al carbón, ese es el progreso para esta gente. sí, el carbón y bueno, y la energía nuclear, que has visto que ya la Unión Europea, que era la puntera en las energías renovables, y ahora va a apoyar la energía nuclear y la han etiquetado como energía verde a la energía Sí, sí, nuclear, con lo cual pero ahora ya... bueno, tenemos un podcast muy interesante sobre el tema este, porque realmente había mucha presión de grupos como Greenpeace y justo de muchos grupos también influenciados por Estados Unidos para que no pasase. Y ha salido porque ya la comunidad científica también, creo que todos los mitos que había en torno a la energía, al menos a muchos de ellos, los ha conseguido desmitificar. Aunque bueno, por ejemplo, el tema del uranio es un problema, la energía nuclear ahora no representaría el 5% de la producción mundial. Es que... Sí, pero todo eso llevaba diciéndolo la comunidad científica y los ecologistas pues muchos años. Y ha hecho falta la guerra de Ucrania para que esta gente es verdad. hayan dado el paso. O sea, cuando le Sí, han sí. visto las orejas al lobo es cuando han dado el... Bueno, Y España ha votado en contra. O sea, también sí, te digo, aquí da igual todo. Qué vergüenza. bueno, aquí, pues fíjate, teníamos el suministro de Argelia, que yo imagino que en cuanto se venzan los contratos, Argelia no los va a renovar, seguramente, porque además Argelia ya tiene otros compradores, porque ha firmado ahora contratos con Italia y con Alemania, con lo cual ya no necesita España para venderle el gas, se lo va a vender ahora a Alemania y a Italia. Me imagino en cuanto venzan los contratos, Argelia dirá que hasta luego Lucas y que no va a vender más gas a España. Entonces yo tengo curiosidad por ver el gobierno que esté en ese momento de dónde carajo va a sacar el gas, porque cuando se corte el suministro de Argelia, pero va a ser interesante ver de dónde vamos a sacar la energía aquí en unos años. A ver, con lo servil que es el Partido Popular a Estados Unidos, esos no recuperan una relación con Argelia ni muertos, seguro. Se inventarán. No, porque tienen que romper con Marruecos para recuperarla, ¿eh? Claro, o sea, sería defraudar a nuestros padres de Estados Unidos, a los que nadie vota, nunca. Al menos aquí. Joder, tío, es que es increíble. Sí, pues es un panorama. Estados Unidos, sí. Y Estados Unidos, claro, es que tampoco tiene la capacidad logística de hacer esa sustitución real. Ni siquiera. No, porque Estados Unidos no produce tanto, sobre todo ya con el consumo interno que tiene Estados Unidos, ya casi toda su producción se absorbe allí. Y aunque orientasen sus exportaciones de alguna manera hacia la Unión Europea, no cubriría lo de Rusia ni de lejos. Y luego, pues eso, que el coste es mucho mayor, hay que hacer un transporte en barco, además hay que hacerlo licuado, hay que utilizar unas gasificadoras, o sea, se duplica todo el coste del proceso, o sea, es mucho más. Y además, que pasas de depender de Rusia a Estados Unidos, lo cual es mucho más confiable, claro, por supuesto. Sí, es estupendo. Estados Unidos me inspira mucha más confianza, vamos, ¿dónde va a parar? Donald Trump o Biden, mucho más confiables que Putin. Pues vamos, sí, muchísimo. Estás tú en plan, me quedo en Taiwán, chavales. Ya prefiero eso a pasar un invierno en España, ya te lo digo. Sí, es que... pues... Sí, se plantea una situación muy difícil. Y las nucleares, a ver qué pasa, porque aquí en España las están cerrando. Sí. Y bueno, en España siempre se va... Sí, España siempre ha ido históricamente con un retraso de 100 años, ¿no? Supongo que cuando empiecen a funcionar las nucleares otra vez, se reactiven en Alemania, en Italia, etcétera, supongo que 100 años después se pondrá a funcionar en España. Así, haciendo un cálculo tonto, ¿no? De repente España... Dice, qué pena de clase política tenemos aquí. Es increíble. No, es un desastre, No hay nadie a los mandos. Bueno, pues es un sálvese quien pueda. Toda esta gente pues van a asegurarse su pensión y su beneficio personal, y no hay ningún interés no hay ninguna búsqueda de un objetivo común ni de interés público ni nada de esto. Es un auténtico desastre, ¿no? Toda esta generación de políticos y de gobernantes pues es un desastre total, vamos. Es increíble. Madre mía. Y lo que vamos a ver de crisis, o sea, vamos a tener una crisis aquí que, bueno, que ya están notándose, es que la gente no puede ni consumir lo más básico ni para ir a trabajar, o sea, ¿cómo va a responder a esto el gobierno? Y cuando gobierne la derecha, la izquierda se va a poner en plan, sí, vamos a plantar cara a todo esto y van a ser lo más hipócrita de ojos de la gente y a ver a quién movilizan.
Se han Sí. encargado de destruir todo. No, pues lo de la inflación ya has visto cómo está golpeando aquí. El precio de la gasolina es uno de los países de Europa en el que más ha subido el precio de la gasolina, junto Esa- con Polonia. Lo de Polonia es más o menos comprensible porque están casi metidos en la guerra de Ucrania y están insultando a los rusos todos los días. Sí. Y bueno, están Sí, ahí están en muy primera, chulos, ¿no? claro, Sí, están a en ver. primera línea del frente, todavía es comprensible, pero nosotros que estamos en la retaguardia, encima somos los que sufrimos las peores consecuencias. Sánchez es como que está en la retaguardia, pero gritando, yo también apoyo a Estados Unidos, toma este arma y este. Es el típico que da más rabia aún, de míralo, ahí está atrás, en la rata esa, ¿sabes? Sí, Es que de así verdad, es. ¿sabes? Y nos va a tocar pagar una de las peores crisis que se ha vivido en España. Pero es que encima en España no paramos de perder calidad de vida. Desde los 90 el salario real en España no para de bajar. Si es que, si hablamos de depauperación, se ha utilizado más la absoluta que la relativa en España en los últimos 30 años. ¿Qué me están contando? Y vamos a pasarlo peor aún por Biden. Sí, Por sí. un magnate. O sea, de verdad. Es Sí, increíble. lo de la inflación es preocupante. Yo creo que eso genera un empobrecimiento, claro, porque los salarios se están estancados o a la baja y En los España, precios donde menos han suben. bajado los salarios, o sea, menos han subido los salarios, en Europa, España es uno de los países donde Claro, menos han subido respecto a la sí, subida de precios. Es sí, increíble. así es. Así es, pero Respecto los al precios salario siguen real. subiendo. Claro, Al porque salario luego real, claro. Sí, la gente nos dice, no, ha subido mucho. Sí, bueno, ha sí, subido mucho en comparación con qué. sí. No, no, Sí, el pues salario real de España es fatal. no, pues la inflación tiene pinta de seguir subiendo. Pues ahora cuando el invierno llegue, claro, los precios de la energía subirán porque hay más demanda. Entonces, eso arrastrará todos los precios en general, con lo cual la inflación va a seguir subiendo. El Banco Central Europeo, como medida, pues parece ser que va a subir los tipos de interés. No sé si los han subido ya, pero vamos a ver Y si eso es efectivo. Veremos ahí si consiguen frenar la inflación. Yo lo veo difícil porque, pues es que, claro, estamos en una situación de escasez energética y una situación de incertidumbre económica muy grande, ¿no? Entonces, pues y ahí en Taiwán se habla de la guerra de Ucrania. ¿Se notan los efectos económicos de algo de lo que está pasando? Porque claro, sí, bueno, la palabra romper el muro. la inflación es a nivel mundial, o sea, se está produciendo en todos los países, ¿no? Y la escasez de algunos productos y todo eso está afectando. Entonces, sí, aquí también ha habido un incremento de los precios espectacular, como en todo el mundo. Sí, Bueno, aquí por lo menos no hay una escasez de algunos productos como se están produciendo productos agrarios que están faltando en muchos países de África. Y bueno, la situación en Sri Lanka, como habéis visto, que sí. está al borde del desastre total porque tuvieron una política energética y agraria fracasada y ahora se enfrentan a una situación de que no van a tener ni energía ni alimentos. Entonces es una situación dramática. Y muchos otros países en la subida de los precios pues está afectando, claro, a las clases más bajas que no pueden afrontar esa subida de precios. Estamos hablando de precios ya de productos básicos, de alimentos, o sea, de lo que come normalmente la gente. No es que hayan subido el precio de los teléfonos móviles o el de las Claro. televisiones de plasma, no, es lo que come diariamente la gente, del arroz, del grano, de lo que utilizan normalmente para comer. Bueno, si Entonces, esos precios, vas a comprar y te claro, deprimes. Vienes con una claro, bolsita cutre en la mano diciendo, madre mía, ¿en qué me he gastado el dinero? claro, pero nosotros todavía somos un países privilegiados en los cuales tenemos cierto colchón ahí, por lo menos para aguantar un poco, pero hay Sí, países en sí. los que vives con lo justo al día. Y si te varía el precio una milésima, ya es que no llegas. O sea, ya no te da, el precio ya no te da para pagar la tortilla. Y entonces, esto, claro, lo que está provocando es una situación de revueltas importante y yo creo que pues lo vamos a ver. Este otoño y este invierno va a ser caliente porque en Pues a muchos ver si países, de verdad hay un movimiento también que empiece a quitarse ya todos los estigmas estos de que solo se puede hacer política, no sé, políticamente correcta y desde las instituciones y todo bien, porque es que si con esto no lo conseguimos es que hay mucho más trabajo del que parece. Y sí, yo creo una que Europa pregunta, tardará a lo mejor un poco más, pero en el sí, tercer mundo van a España empezar a sobre rodar todo. cabezas. Sí, muchos gobiernos en el tercer mundo van a empezar a caer este otoño. El otoño de las rupturas, ¿eh? Habrá que estar pendiente. Sí, Y una pregunta que tengo que hacer también, Alessandro. Ahí en Taiwán, claro, estando, o sea, siendo un sitio tan cercano a Estados Unidos también, ¿cómo se habla de la guerra? O sea, ¿se habla de la inflación y la guerra como algo que es culpa de Putin? La sensación general es,
¿hay algo de rusofobia como ha podido haber aquí? O sea, ¿o es mucho más objetivo el tema de, bueno, es una guerra, ya está? Bueno, Taiwán está en la esfera es un aliado de Estados Unidos y está dentro de la esfera de Estados Unidos. Entonces, los medios de comunicación de Estados Unidos tienen aquí mucha presencia y mucha influencia. Entonces, pues entra dentro del paraguas informativo que tiene Estados Unidos, pues igual que pueda tener en Europa. Entonces, los medios de comunicación aquí, pues lo que hacen es copiar textualmente lo que dicen los medios de comunicación estadounidenses. Pues igual que ocurre en España o igual que ocurre en Europa. Entonces, ahí lo que diga la CNN de Estados Unidos es lo que los demás medios de comunicación dicen. Entonces, sí, un poco la información es parecida a la que puedas tener en la Unión Europea. A lo mejor no es tan radical, ni ha habido censuras así como ha habido en la Unión Europea, pero la línea informativa es la misma, es la que pone Estados Unidos. Vamos, todos los países que están bajo el control de la influencia de Estados Unidos tienen la misma línea informativa porque eso lo dicta Estados Unidos. Vamos, yo no sé quién es exactamente el funcionario en Estados Unidos, en Washington, que lo diseña, pero eso va y se aplica en todos los países que son aliados de Estados Unidos y, vamos, funciona como un reloj eso. Sí, es impresionante. Han conseguido que en un año la gente pase a hablar de, sí, el derecho a la paz, cada uno es libre de hacer lo que quiera, de repente la misma gente te está justificando una guerra todo el rato. Sí, eso indica el poder de los medios de comunicación, ¿no? Y cómo te pueden dar la vuelta a la mentalidad de la gente, ¿no? Gente que mantenía un discurso pacifista y ahora defendiendo pues el militarismo y el uso de las armas y el recurso a la guerra como un recurso legítimo, ¿no? Ahí se demuestra, ¿no? Cómo te pueden cambiar ahí la mentalidad de mucha gente. Total. Bueno, muchas gracias lo tengo por aquí, a Paddy Slow Motion por la suscripción. Dice, mucho ánimo con el especial, como siempre, gracias por el contenido que hacéis y por traer a gente como Colimaris. Grande. Sí, aquí también hace calor. Oye, yo me he quedado un poco más claro a dónde va esto de las tensiones de Taiwán, China. Por ejemplo, había un informe de la CIA que decían que este año China iba a invadir Taiwán y que no lo han hecho por la guerra en Ucrania. ¿Tú qué opinas de esto? No, hombre, eso es también la guerra informativa, ¿no? La guerra de mentiras, pues para generar esa tensión, ¿no? Pues hace unos años, si recordáis, era Corea del Norte la que iba a invadir el mundo, que estaba ya preparada y iba a realizar una invasión sobre el planeta. Y ahora pues es China, pero es siempre pues tener ese enemigo que justifica, tener esa presencia de ese enemigo que está a punto de devorar el mundo, pues le da alas a Estados Unidos, le legitima para hacer muchas cosas que si no, no tendría legitimidad, ¿no? Entonces, claro, gracias a ese enemigo, como Estados Unidos tiene que defender al mundo de esos ogros, de esos enemigos, monstruos que están dispuestos, los Godzillas asiáticos que están dispuestos a comerse el mundo, pues Estados Unidos tiene que hacer algo para evitarlo, ¿no? Entonces ahí es cuando puede justificar muchas políticas, puede justificar pues instalar bases militares, puede mover tropas a otros lados, puede aplicar reglamentos internacionales, presionar sobre gobiernos, o sea, todo eso se justifica en la lucha contra el mal que está llevando a cabo Estados Unidos, pues ya sea el mal Corea del Norte, sea China, sea Rusia, sea quien sea, pues tener esos enemigos le legitima a Estados Unidos para hacer muchas cosas que si no, no tendría esa legitimidad, porque nadie entendería, bueno, ¿y por qué vas a mover estas tropas aquí? ¿O por qué decides tú lo que tenemos que comerciar? ¿O decides tú cómo hay que hacer la estrategia de seguridad? Claro, todo eso, la existencia de esos enemigos, esas amenazas que están ahí a punto de producirse, que van a saltarnos al cuello, pues le da la legitimidad a Estados Unidos para hacer todas esas cosas. Entonces siempre necesita un enemigo que esté a punto de devorar el mundo. Antes era la gente que se imagine esto. Puerto Rico, por ejemplo. Si de repente Rusia empieza a llevar buques de guerra a Puerto Rico, yo creo que Estados Unidos le picaría un poco la nariz, ¿no? Y esto no está bien, voy a hacer una guerra, ¿sabes? No, si ha pasado con Nicaragua, de que han empezado a hacer... querían hacer ejercicios y demás y Estados Unidos ha dicho que no es permisible. Sí. Joder. O sea, tanto lío con la guerra de Ucrania para esto, macho. Claro, no hay que poner un imaginario, es que ya ha pasado. Ahora, hace poco. Ya, me estoy acordando de la crisis de los misiles, pero claro, eso no ha pasado ahora. eso hace tiempo. Pero vaya, sí. Ya sabemos cómo se comporta. Y aún así consiguen engañar a todo el mundo. Tener los medios de comunicación de tu lado es clave.
Sí. Claro, es fundamental. Entonces, pues ahí, pues fíjate, en la información de Ucrania se ve muy claramente, ¿no? Se ha visto muy claramente cómo es un discurso monovoz, ¿no? No hay ningún medio de comunicación oficial, digamos, o de los grandes que se salga del discurso oficial, ¿no? Es que todos prácticamente ponen el mismo titular, la misma información, pero vamos, al unísono, ¿no? No hay ninguna voz discordante ahí, totalmente es muy fuerte el control que tiene Estados Unidos sobre las comunicaciones y la información. Y ahora sobre el gas, que espero que alguien que no sé quién, en España, recupere las relaciones con Argelia, porque esto es absurdo. Ya, pero va a Y ser difícil porque tú fíjate, después de la felonía esta que les ha hecho Sánchez, porque España tenía unos acuerdos y me imagino que aparte de los acuerdos oficiales, habría algunos acuerdos bajo mesa también, ya, de esos que no conocemos. Y este gobierno los ha traicionado completamente. O sea, imagino que los argelinos se deben de sentir súper traicionados por España. O sea, deben de estar muy, muy molestos con España, ¿no? Y me imagino que la tienen guardada, o sea, en cuanto nos la puedan sacar, nos la van a sacar. Y yo estoy seguro que en cuanto los contratos que estén firmados terminen, estoy convencido de que Argelia no los va a renovar, porque además ya tiene otros compradores, no necesita España. O sea que de verdad tengo curiosidad por saber de dónde vamos a sacar el gas a partir de ese momento. Yo no sé, va a haber que ponerse de rodillas delante de Putin para pedirle que nos venda el gas, porque Argelia yo creo que no nos lo va a vender en ningún momento. Sería un giro de Pedro Sánchez importante, a nivel. Putin, escúchame. Si os dais cuenta, hemos pasado de todo es culpa de Zapatero del PP, hemos heredado la gestión de Zapatero, ahora hemos heredado la gestión del PP horrible y ahora todo es culpa de Putin. Es que lo de Argelia no se arregla a no ser que rompan relaciones con Marruecos y las reabran con ellos. Es la única manera. Ya. Es imposible, tío. Es que es imposible. Qué lamentable a los políticos en este país. Y nadie imite ni nada. Impresionante. No, pero y además no te creas que hay tampoco un debate político abierto en torno a eso. Yo creo que no hay ni siquiera no sé si es que no hay conciencia o visión de que esté ocurriendo eso, o es que a todo el mundo le da igual, o no. De verdad, lo de nuestro país es algo asombroso, es increíble. Porque No, porque no el se PSOE está... simplemente dice, vamos a hacer esto. El Podemos se pone a llorar, que ni siquiera lo sacan en el Parlamento, en plan de... Ni siquiera lo dicen, ¿sabes? De este partido con el que formamos gobierno es una vergüenza, ni siquiera dicen eso. Mira, ni dimitas, dilo. Pero no lo dicen en la rueda de prensa de manera velada para que tampoco le suponga nada. Es que aquí la dignidad brilla por su ausencia, a nivel político. Ni siquiera creen en lo que dicen. No sé. Sí, ese es un problema grave ahí, de falta de creencia en las propias ideas. Y seguro que el PP hace la campaña diciendo que prácticamente van a recuperar la relación con Argelia y después nos hacen ¡faca! Y no recuperan nada. Bueno, Pau. El PP seguro que amplía la base de rota esa, nos meten ahí hasta Maldito hippie, y destruyeron dirán Europa. que van a comprar el gas en Texas y luego los Estados Unidos nos venderán gas adulterado, no sé, alguna cosa de esa. Policía Robocop, sí. Bueno, señores. ¿Qué ibas a decir, Robert? Sí, que tenemos que meter a Marquina, a Alexander. O sea, Alexandro, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer tenerte. La gente tiene un canal de YouTube, meteros, lo voy a poner en la descripción. Lo podéis ver en la descripción. Y esperemos vernos pronto. Sí, un saludo para todos y gracias por la invitación. Ha sido un placer, como siempre, compartir con vosotros. Gracias a ti. Adiós, Alejandro.